Muchas gracias por teneros aquí. Están un poco como entre amigos, porque todos se conocen, todos trabajan en lo mismo, todos trabajan en la misma región, con los mismos países. ¿Y tú trabajaste también? Y yo trabajé también, o sea que bueno, aquí hay historias de contar. Muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es muy importante visibilizar el interés que tienen instituciones como las vuestras, tan capaces de mover agendas, mover intereses a nivel político y administraciones públicas, ver que realmente se está haciendo muchísimo, ¿no?, en este espacio. Bueno, os comento un poco lo que está pasando en América Latina. Como hemos dicho antes, en España sí está cogiendo tracción esta agenda de una manera espectacular, pero es verdad que de forma paralela en la región de América Latina también. De hecho, yo diría, de las primeras instituciones que trabajaron este tema fue Brasil Lab, una aceleradora de GovTech en São Paulo, pero en los últimos años hemos visto muchísimo movimiento. Como digo, MILAB, por ejemplo, es el laboratorio GovTech del Gobierno de Colombia, que ha hecho cosas súper interesantes. Y tenemos también a nivel local cosas como el primer fondo GovTech municipal de la ciudad de Córdoba, en Argentina, que está invirtiendo directamente, ya no solo pilota y compra, sino invierte en este tipo de startups, scale-ups con soluciones para sus grandes retos públicos. Esto también está muy impulsado, como decía, con las agendas que tienen este tipo de instituciones públicas. Aquí tenemos, como decía, Esther Rodríguez del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Después María Lahore, que es de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, casi. Y Pablo Pascale, de la Secretaría General Iberoamericana. Estamos bien, ¿no? Perfecto. Pues voy a empezar con María, porque creo que María fuisteis vosotros los primeros, que empezamos con Carlos Santiso hace casi 4 años, moviendo esta agenda en la región. Cuéntanos un poco por qué y, en pinceladas, porque sé que estáis haciendo muchas cosas, cuáles son a nivel estratégico los puntos más interesantes para vosotros en esta agenda. Vale. Fenomenal. Oye, pues muchísimas gracias, Idoia, por la invitación, como siempre. También felicitar al South Summit, ¿no?, que ya cumple 10 años siendo referencia en el ecosistema startup y como decías tú, que bien que haya tanto interés en este tema, ¿no? Pues precisamente por ese interés es que CAF empezó a abordar este sector, ¿no? La verdad es que CAF, bueno, para aquellos que nos conozcan, somos un banco de desarrollo. Al final estamos al servicio de los países miembros, ¿no? Con lo cual se empezó a ver que esa necesidad de abordar estos problemas de gobernanza digital, ¿no?, que al final pues se fue viendo que con Carlos Santiso se creó la Dirección de Innovación Digital del Estado y sobre todo eso porque se veía un desafío abordar ese proceso, no solo de la digitalización de la administración, sino de ese cambio de paradigma que supone para la gobernanza actual, ¿no? Entonces, ese área de innovación digital del Estado, pues uno de los brazos y de las líneas de actuación fue el tema de GovTech. Y para nosotros GovTech, además de ser un modelo de gobernanza, es en sí una política pública. Para nosotros GovTech pues es algo, o sea, como decía, es un cambio de paradigma, ¿no? Y de ver cómo abordar, o sea, cómo darle esa relación, ¿no? Ese cambio de paradigma en la relación de los ciudadanos con el Gobierno y viceversa, ¿no? Y cómo dar esos servicios. Con lo cual, se hizo una agenda muy interesante, muy intensa. Trabajamos con el Public Tech Lab en el informe de GovTech. Se hizo un índice de GovTech nacional, a nivel nacional se quiere hacer para el año que viene en tema de ciudades, ¿no? Porque creemos que las ciudades tienen mucho que decir y que hay que ayudar a los países en cómo abordar esos procesos y bueno, para eso estamos las multilaterales, ¿no? Hemos trabajado en la parte de inversión, ¿no? La parte de inversión para nosotros es súper importante y lo hacemos a través de 2 vías, tanto apoyar a municipalidades y a gobiernos nacionales en cómo crear fondos de inversión en GovTech o fondos públicos, como nosotros también hemos abordado esa pata a través de fondos específicos que tenemos. Hemos invertido en 6 startups GovTech, 2 de ellas españolas, una de ellas
City Beach, que está en Barcelona, y otra que está, no se puede decir todavía, pero estamos ahí en proceso, y la verdad es que por parte de España, ¿no?, estamos muy contentos de que haya también esa participación. Tenemos unas guías de preparación de GovTech, también un poco para ayudar a los países a hacer ese diagnósticos y ver en qué fases o en qué componentes del GovTech se puede avanzar, y CAF también tiene un valor añadido para ayudarles a apoyarlos. Y bueno, podría estar hablando de muchas cosas, pero voy a dejar también espacio para mis compañeros y seguimos la conversación. De hecho, desde el BIT se está haciendo un trabajo bastante complementario. Desde hace un tiempo trabajáis, quizás no hablando de GovTech, ¿no?, pero invirtiendo en startups que tienen modelo B2G, intentando meter en la lógica de financiación de vuestros proyectos con países estas nuevas tecnologías. Y ahora habéis empezado con este proyecto que comentábamos antes de fondos españoles para trabajar con 10 municipios en América Latina. Cuéntanos un poquito más de esto. Nada, como María, también agradecerte la invitación, Idoia, es un placer estar aquí, también al South Summit. Y como decías, parte de la agenda del BID, la Visión 2025 con la que estamos comprometidos, tiene un pilar muy fuerte en lo que es la agenda digital y la transformación digital que estabas mencionando ahora mismo. Y lo que vimos es que tras la pandemia, aparte de las restricciones de movilidad que había, se había agravado el problema del acceso a los servicios públicos de calidad. Entonces ya pasó de ser un problema importante a ser un tema urgente, y era necesario acelerarlo, y no era tan sencillo porque necesitamos fomentar que también haya inclusión y servicios de calidad, no solo el acceso. Y las barreras que nos encontrábamos es que cuando se hacen las licitaciones están pensadas para las grandes empresas que están consolidadas, tienen un nombre y tienen una trayectoria fiscal intachable, y es muy difícil para una empresa joven, innovadora, el poder acceder a estas licitaciones. También hay un problema de cultura, de lenguaje, y no todos los funcionarios son como la subdirección, como el subdirector general, que están abiertos a esa innovación. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cada vez hay un distanciamiento mayor entre los gobiernos y los ecosistemas. Y esto no solo afecta a la transformación digital actual, sino también a la innovación futura, porque cada vez se va reduciendo más el mercado, se hace menos competitivo y menos innovador. Entonces, como decíamos antes, tenemos este proyecto contigo. Con nosotras, que estamos unas cuantas aquí. Vale. Tenemos este proyecto con vosotros, financiado con fondos del Fondo General de la Cooperación de España, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que, como decías tú, es para implementarlo en 10 ciudades de América Latina y el Caribe, porque algunas ciudades habían sido pioneras e innovadoras en intentar tener estos sistemas de GovTech y tener startups, tener scale-ups y también empresas digitales con gran valor público, pero no está generalizado, no es como en España. Entonces, con este proyecto que vamos a llevar a 10 ciudades de la región, primero lo que queremos identificar son cuáles son las oportunidades y también los retos en la implementación, porque no todos los funcionarios quieren implementarlo. Queremos ver cómo son estos procesos y cuáles son las fricciones que pueden surgir. Y la idea es que cuando acabe este proceso, pues ellos mismos sean capaces de identificar los retos a los que se están enfrentando y cómo pueden ellos mismos identificar cómo implementarlo. Además, con las lecciones aprendidas que haya, serán capaces de hacer licitaciones a gran escala para que se puedan incorporar. Y como decía al principio, hemos avanzado con 3 de estas 10 ciudades, en Renca, Chile, en Guayaquil, en Ecuador, y en Santo Domingo, y espero que nos invites al año que viene para contarte cómo avanza la implementación. Efectivamente. Cosas buenas vamos a contar. Pues ahora Pablo es el rey de los laboratorios de innovación en América Latina, me lo he recordado antes. Hace mucho, están promoviendo muchísimo esta agenda, y es verdad que quizás GovTech lo habían hecho otra vez también. Se han hecho cosas, pero quizás de no forma sistemática o llamándolo GovTech, ¿no? Porque, ¿cómo ves la oportunidad de articular esta agenda de innovación pública también insertando el espacio GovTech? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Bueno, gracias. Cuando hablamos de GovTech, hablamos de tech. Cuando hablamos de innovación pública, hablamos de innovación por un lado, de pública por otro. Estamos hablando de 2 sectores que viven realidades paralelas. El mundo de la innovación, de la tecnología, va por un lado, es un mundo más flexible, más dinámico, que le gusta iterar, ensayar, probar. Y el mundo de la administración es de largos plazos, con menos flexibilidad. Entonces, digamos,
son dos mundos que está bien interesante que se pongan a conversar. Nosotros, específicamente, hemos trabajado en los dos. Hemos trabajado en la parte de innovación, trabajamos mucho en lo que es el prototipado de soluciones innovadoras para el bien público a través de laboratorios de innovación. Tenemos más de 80 soluciones prototipadas y luego escaladas. O sea, trabajamos con comunidades de innovación y sabemos cómo es ese mundo. Y también trabajamos con la administración pública. Y con la administración pública, en nuestro proyecto, trabajamos principalmente en términos de innovación pública. Y ahí pongo un poquito el foco. En innovación pública, como gran ámbito, digamos, como gran bioma, hay muchos ecosistemas. Uno de ellos es GovTech. Tenemos gobierno digital, gobierno abierto, espacios de experimentación y tenemos otros que son los laboratorios de gobierno. Ahí es donde nosotros hemos puesto mucho foco y venimos trabajando en los últimos años. Hemos ya codiseñado y acompañado la instalación de 24 laboratorios en la región. O sea, conocemos ese ambiente. Por eso lo del rey ya te había dicho. No, pero, 24, humilde. Soy uruguayo, soy humilde. Entonces, ¿qué quiero decir? Los ecosistemas que componen la innovación pública, entre ellos, aunque parezca mentira, no están conversando mucho. Si tú te vas a un evento de datos abiertos, posiblemente no encuentres a nadie, de gobierno abierto o de laboratorios de gobierno o de espacios de experimentación. Y así unos espacios con otros. Entonces dijimos, bueno, esto está sucediendo. Nosotros mismos que desarrollamos laboratorios de gobierno sabemos que los laboratorios de gobierno no están hablando con el gobierno digital. Entonces empezamos este año, estamos iniciando una agenda iberoamericana de innovación pública que vamos a llevar a la próxima cumbre de jefes de Estado ahora en marzo en Santo Domingo, para que la aprueben, ¿verdad? Y entonces la estamos articulando, la estamos diseñando colaborativamente con una comunidad de gente que nos está acompañando, multinivel, multipaís. ¿Y cuál es la idea? La idea es, primero, lograr que se articulen los distintos ecosistemas de la innovación pública. ¿Por qué? Porque si tú no levantas, a nuestro entender, ¿no? Si tú no levantas el nivel de flotación de la innovación pública dentro de la administración, difícilmente, o más difícilmente, esos silos, esos ecosistemas puedan salir adelante como deseamos. Entonces, primero está esa articulación para esa unión que hace la fuerza. Pero también hay un segundo punto, y que nosotros, desarrollando muchos labs de gobierno, lo sabemos, y es que muchas de estas experiencias de innovación pública se encapsulan en sí mismas. Entonces, lo que buscamos también con esta agenda es no solo que se articulen los ecosistemas, sino lograr drenar de innovación al resto de la administración. Eso es fundamental, porque si tú no creas esa demanda de innovación en el resto de la administración, entonces espacios como los que a nosotros nos interesan no van a tener esa demanda que queremos. Eso es un poquito la agenda que estamos trabajando ahora. Muy interesante, porque es parte, la pregunta que quería deciros, ¿no? Instituciones como las vuestras pueden tener un rol fundamental en movilizar este tipo de nuevas agendas, ¿no? Cuando yo estaba trabajando en el organismo, con el BIT, una de las razones que siempre decía, nosotros trabajamos en las fallas de mercado, ahí en donde no se mete nadie, pero que tiene un montón de interés, pero que es demasiado pronto, nos metemos nosotros. Y a mí me gusta recordar eso, era más en la lógica financiera, pero con GovTech ha sido un poco eso. O sea, en un espacio en donde quizás, oye, esto de las startups, scale-ups, trabajando con administraciones, se veía como todavía demasiado moderno o innovador o nuevo, básicamente, dejémoslo ahí, os metisteis vosotros. ¿Qué es lo que aportáis en este espacio? ¿Qué es lo que podéis dar o seguir dando a esta agenda GovTech en la región? Cualquiera, el que quiera empezar. Tú. No, tenemos 4 minutos. O sea, yo creo que desde el BID somos un banco, ¿no? Entonces, lo primero que aportamos es financiación y eso es clave porque es necesario para hacer como kickstart y un efecto demostrativo. También traemos cooperación técnica y asistencia técnica. Y lo bueno que tiene una institución como el BIT es que está en 26 países de la región, tiene sus especialistas sobre el terreno. Y luego la generación de conocimiento, porque quieres que esto tenga un efecto multiplicador y lo que estás haciendo ahora mismo en Renca se pueda replicar en otros países, aunque con este proyecto no hayas podido a los 10 países. Eso sería del lado público. Del lado privado, el BIT cuenta con su laboratorio de innovación, el BIT Lab, y ahí también estamos creando ecosistemas
de aceleradoras, de empresas innovadoras, de academia, de emprendedores, de inversores, y que también tiene mucho valor porque les estamos apoyando conocimiento, financiación y también conexiones que son necesarias para despegar. Pero como solo quedan 3 minutos... Bueno, realmente sería un poco repetir lo mismo, ¿no? Pero yo creo que de ahí lo que sacaría, o sea, aparte de que obviamente pues damos financiación, conocimiento, que además yo creo que muchas veces los países no están como, o sea, cada uno está en su día a día, ¿no? Con sus problemas de día a día, entonces, bueno, al final muchas veces hace falta alguien de fuera para que te aporte ese conocimiento, para que haga esa reflexión. Yo creo que también es importante el tema de ver cómo estamos... Cómo esas políticas públicas y cómo el GovTech, por ejemplo, ayuda a conseguir los objetivos de los ODS, ¿no? Entonces, al final, somos nosotros, este tipo de organizaciones, las que podemos hacer como esa reflexión y ese análisis. De hecho, estamos haciendo un policy brief y queremos hacer un informe para ver cómo contribuye el GovTech en los ODS, pero en general esa visión también a nivel regional, ¿no? Esa generación de redes, esas plataformas de conocimiento y ese poner en contacto unos con otros. Tenemos también una alianza de líderes en los que participa también Madrid y el Gobierno Nacional de España en GovTech, ¿no? O sea, creo que ese es un poco el valor añadido de nuestras organizaciones que podemos aportar a los países. ¿Y Pablo? Y nosotros creo que podemos aportar al menos 2 cosas. Una es, podemos establecer puentes entre las instituciones públicas y ese ecosistema de innovación. Nosotros tenemos mapeadas al día de hoy en Iberoamérica, en 19 países, 5.800 iniciativas innovadoras que están generando transformaciones en su ciudad, en distintos ámbitos. Eso por un lado, tenemos esa capacidad de puente. Y otra capacidad que tenemos es de escalar eso internamente, luego a nivel político, y llevarlo, por ejemplo, a una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que eso está bueno, porque tú lo llevas ahí arriba y de ahí arriba luego empieza a hacer como una catarata en los países. Creo que principalmente ese sería nuestro gran aporte. Pues como veis, aquí hay muchísimo potencial. Nosotros lo hemos visto, financiación por parte del BitLab, por el nuevo fondo de la CAF, además de mucha promoción de estos temas a vuestros, y aquí hay startups, futuros clientes, y vemos ahora también el impacto que puede tener el tener en una agenda política pública de todos los jefes de Estado de América Latina la palabra GovTech. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre, estar con vosotros. Hoy me quedo con eso. El año que viene, aquí otra vez, más y mejor. Y nada, pasamos al siguiente panel, que va a ser también muy interesante. Vamos de una lógica más de planificación estratégica a lo que es la operativa del laboratorio GovTech, con algunos de sus protagonistas, Ángel, Vicente y sobre todo la Super Rocío, que ha estado hoy a tope al pie del cañón durante estos casi 3 años. Gracias. Muchas gracias.